Foro Penal está observando con detenimiento y se encuentra aquí la abogada privada directamente de él, que es el caso del americano de religión mormón que se encuentra el día de hoy preso en el SEBIN con su esposa Tamara Candelo. Este americano es Joshua Holt, que es de Utah, Estados Unidos. Pero antes de llegar allí quiero referirme pues concretamente a la situación general de los presos políticos que el Foro Penal pues tiene y ha analizado pues en todos sus informes, y que representa, además, quiero decirles que el Foro Penal representa a más de 60, directamente a más de 60 presos políticos al día de hoy, y indirectamente pues ha venido colaborando y asistiendo a la mayoría de los casos. La situación actual es la siguiente: al día de hoy hay 107 presos políticos, en total han sido liberados una o dos personas recientemente. Sin embargo, siempre sucede lo que nos hemos referido: mientras se liberan algunas personas, se encarcelan a la mayor cantidad de ellos. No puedo dejar de decir que el año pasado hubo un incremento importante de los presos políticos, es decir, hubo nuevos presos políticos que en un total al día de hoy suman 58, si contamos los 5 presos políticos, el incremento en 5 que ocurrió en enero de este año también. Esto es importante ya que, lo hemos dicho ya en otras oportunidades, el diálogo como tal, que ha sido para la liberación de presos políticos y particularmente la mediación de Rodríguez Zapatero y de otros presidentes, más que reducir el número de presos políticos, y lo decimos con absoluta propiedad y objetividad, ha incrementado el número de presos políticos. Esto en términos cuantitativos, como les decía, había un incremento de 58, y si hablamos de las liberaciones que han existido el año pasado, son 43. Quiere decir, es más el número de presos políticos que el número de liberaciones que han ocurrido. Y eso ha sido, el 58 no es el total, es solo aquellos presos políticos que han ocurrido luego de mayo de 2016, que fue precisamente cuando se presenta por primera vez Rodríguez Zapatero, particularmente como mediador en esta situación. Cualitativamente se ha aumentado también la represión en Venezuela. Están ocurriendo situaciones que antes no ocurrían. Al menos antes el SEBIN utilizaba la fachada del sistema de justicia, y el sistema de justicia decidía encarcelar personas, es decir, tribunales y fiscales. Hoy día el SEBIN está actuando autónomamente, cosa que no existía anteriormente, y el Poder Ejecutivo, repito, que es el SEBIN, porque no hay que olvidar que el SEBIN depende directamente de la vicepresidencia, depende directamente del Poder Ejecutivo. Entonces, la conclusión específica es que el Poder Ejecutivo, por su propia cuenta, ha venido encarcelando personas sin ni siquiera obtener órdenes judiciales. Y más allá de eso, tenemos por lo menos 17 casos todavía de personas que se encuentran en el SEBIN con órdenes de tribunales de ser excarceladas, es decir, de ser liberadas, que el SEBIN no las ha tomado en cuenta y las mantiene todavía recluidas. Tomando en cuenta esta situación y muchas otras que ustedes pueden observar en nuestro último informe de represión y en los informes trimestrales que iremos sacando, debemos referirnos el día de hoy al caso particular del estadounidense Joshua Holt y su esposa Tamara Candelo. Este caso nos ha, al día de hoy, no solo llamado la atención, sino preocupado importantemente, ya que encontramos, y estamos analizándolo con más detalle, la posibilidad de fin político dentro de la detención. Inclusive estamos analizando si este caso, por las declaraciones inclusive del gobierno nacional y ciertas referencias de las conversaciones que se han tenido con el gobierno de los Estados Unidos, este caso pudiese verse como un caso de un rehén extranjero, de un rehén con fines políticos que ha venido siendo utilizado por el gobierno venezolano, que en definitiva pasaría a ser pues un preso político, que estamos analizando la incorporación dentro de la lista de presos políticos del Foro Penal venezolano. Este caso ocurrió hace 7 meses. En junio del año 2016 fue detenido en la urbanización denominada Ciudad Caribia
con su esposa Tamara Candelo. Este muchacho, Joshua Holt, de 24 años de edad, se encontraba en Venezuela con el propósito, ya lo había hecho, de casarse con esta ciudadana Tamara Candelo, de nacionalizada venezolana y origen ecuatoriano. Al día de hoy, luego de 7 meses de recluido por supuesta posesión de armas de guerra en su residencia, con elementos de convicción bastante dudosos, según la abogada les podrá explicar, pero a todo evento, el hecho es que ya van más de 7 meses sin que se haya celebrado ni siquiera la audiencia preliminar. Estas dos personas, Joshua Holt y su esposa Tamara, se encuentran en el Helicoide, una de las sedes del SEBIN. Nos han traído la denuncia de trato cruel e inhumano, inclusive fue, según la denuncia, y que ha sido presentada, como les especificaban los detalles, en la Dirección de Derechos Fundamentales, en la Defensoría del Pueblo, e inclusive ante el propio tribunal de la causa, que es el Tribunal 21 de Control, a cargo de la juez Elena Cassiani, por cierto, la misma juez que lleva el caso de John Goycochea. Aquí se ha denunciado que la persona en un momento determinado, hace aproximadamente 5 meses, fue objeto de trato cruel e inhumano, fue sacado de la celda, desnudado, hecho saltar afuera de la celda, sometido pues a la humillación pública, pero más allá de eso, un trato grave contra su dignidad, tomando en cuenta su religión, que tienen unas características particulares que ustedes pueden estudiar y analizar. Pero esa denuncia es importante y nosotros pues nos avergüenza como venezolanos, además, que un ciudadano extranjero sea tratado en esas condiciones en Venezuela. 2 situaciones graves particularmente. Una, estamos hablando de más de 7 meses sin que la persona, ciudadano extranjero, repito, y su esposa hayan tenido ni siquiera la oportunidad de presentar un mínimo alegato de defensa. Hay que recordar que la audiencia preliminar es el paso previo antes de comenzar el juicio, el proceso. Es cuando se decide si se comienza un juicio. Es cuando se decide si realmente la argumentación de la fiscalía presentada en la acusación va a ser tomada en cuenta para considerar la apertura de un juicio. Eso todavía, luego de 7 meses, no se ha celebrado en este caso en particular. Desde enero de este año, luego de un diferimiento de 5 audiencias, en 5 oportunidades se difiere la audiencia preliminar, el tribunal simplemente cerró sus puertas y no ha dado despacho. Es decir, no se le permite ni siquiera el ingreso a la defensa al tribunal, porque el tribunal, sin justificación alguna, cerró las puertas y no permite la entrada a los abogados ni a la defensa de ninguno de los casos que está allí, concretamente el caso de Joshua Holt y su esposa Tamara Candelo. Se han diferido las audiencias encontrándose en todo momento en el lugar de la audiencia, en el Tribunal 21 de Control, los abogados, la fiscalía. Sin justificación alguna, el tribunal ha decidido simplemente celebrar la audiencia. Nos contaban que en una oportunidad, incluso encontrándose en el lugar, es decir, en el Palacio de Justicia en Caracas, en las celdas, es decir, habían trasladado a estos detenidos, a Joshua Holt y a su esposa Tamara, el tribunal simplemente, por alguna circunstancia desconocida y sin justificación alguna, decidió no celebrar la audiencia en el momento que correspondía. Vemos entonces una intención grave, clara, de mantener a estas personas recluidas, violándose el debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho a la tutela judicial efectiva, pero más allá de ello, existen denuncias muy graves, que por cierto el Foro Penal está estudiando llevarlas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Organización de Naciones Unidas, muy graves de trato cruel e inhumano que pudiesen incluso conllevar a la tortura. Hay que recordar
que la persona se encuentra recluida y no hemos tenido acceso directo a ese testimonio concretamente y evidentemente se encuentra bajo temor, bajo amenaza en el lugar donde se encuentra recluido, por lo tanto no sabemos todo a lo que ha sido sometido, pero lo que sí sabemos y ha sido denunciado formalmente, como Janet Prieto se los va a explicar, lo que sí sabemos es que fue sometido a este esquema particular de trato cruel e inhumano. Quiero concluir, para darle la palabra a Janet, con una afirmación muy clara. Y ya no lo dice solo el Foro Penal Venezolano, sino lo dice incluso organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional. En Venezuela existe un esquema de encarcelación sistemática con fines políticos. Y eso es el patrón de conducta que determina claramente, según el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que la encarcelación política sistemática en Venezuela es crimen de lesa humanidad. No nos queda la mínima duda, y esto es un llamado a todos los funcionarios, jueces, fiscales, policías, del órgano que sea, funcionarios de diferente tipo. La responsabilidad por crímenes de lesa humanidad es personal. Incorpora a los cómplices, a los encubridores, y eso implica que incluso aquel que se hace pasivo o que se obvia observar o querer observar o denunciar lo que está sucediendo es también responsable de esa situación. Hay una evidencia clara de la encarcelación sistemática y más aún considerando que el Poder Ejecutivo a cargo del SEBIN está tomando acciones totalmente arbitrarias, ni siquiera cuidando las formas que al menos antes así se respetaban. Le doy la palabra a la doctora Prieto. Buenas tardes. Bueno, como bien lo explicó el doctor Alfredo Romero, llevo la causa de Joshua Hall y Tamara Caleño Candelo, dos personas que tienen más de 7 meses inclusive detenidas desde el 30 de junio. Su presentación ante tribunales fue el 4 de julio del año pasado y hasta la fecha no se ha podido exponer ante un juez con las debidas garantías las defensas que como su abogada tengo que incorporar y que tengo que presentar, porque se ha dado un tratamiento de obstaculización a la justicia, de negación de justicia sistemática por parte del tribunal. La ciudadana juez, como bien lo narró el doctor Romero, difirió durante 5 meses la audiencia, fijándola una vez por mes, e inclusive en una oportunidad hablamos con el Ministerio Público. El Ministerio Público estaba presente, estaban los detenidos abajo, y simplemente la respuesta del tribunal es: hoy no va a haber audiencia. Entonces no se nos explica qué pasa. Había una serie de violaciones, no solamente a tratos crueles, inhumanos y degradantes, sino una serie de violaciones a sus derechos humanos. No fue presentado y puesto a derecho dentro del lapso prudencial que establece la ley en un inicio. Se le ha denegado incluso el acceso a los familiares, más de 1 mes y medio, para que los familiares de la señora Tamara Caleño, que es la que tiene los familiares acá, pudieran acceder. Incluso a mí como abogado, una vez que hago las denuncias por tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que han sido sometidos sistemáticamente, cuando el custodio de guardia está frente a la dirección, simplemente me tienen hora y media parada en la puerta y me dicen: usted hoy no tiene acceso. Cuando se va a denunciar esto se iba a denunciar ante el tribunal, simplemente la juez Elena Cassiani contesta que ella no es el órgano receptor de denuncia, lo cual es muy grave, porque sabemos que sí es el órgano para recibir y para dar instrucciones de que se abran investigaciones cuando se han cometido tratos crueles, inhumanos y degradantes contra mis representados, como bien lo expuso el doctor Romero, no solamente a tortura física, golpes en su oportunidad recién detenidos, sino también a exponerlos a su identidad y respetando su credo, su religión. Como bien sabemos, Joshua Hall es un joven de 24 años que profesa la religión mormona y fue expuesto en un pasillo a los ojos de todos los demás compañeros, desnudados en un ropaje especial que utilizan en su religión,
y obligado a hacer lagartijas. Cuando eso se les pone a la Dirección de Derechos Fundamentales o a la Defensoría del Pueblo, pasan muchos meses sin respuesta. Apenas ayer recibí una respuesta de la doctora Ana Beatriz Navarro, que es la directora de Derechos Fundamentales, tomando nota de una denuncia que se hizo en el mes de octubre, apenas ayer, 20 de febrero, donde se me dice que una comisión de fiscales especialistas en derechos fundamentales se van a incorporar y van a trasladarse hasta la sede del SEBIN. La cosa es muy grave porque inclusive como sabemos acá, los mismos abogados de la Dirección de Derechos Fundamentales no tienen acceso. Mis representados han tenido problemas de salud donde han requerido traslados a tribunal, a las sedes de hospitales militares, que es la única sede que traslada al SEBIN, y simplemente en este momento no tengo a quién pedírselo, porque el tribunal no da despacho desde el 29 de diciembre, el Tribunal 21 de Control está acéfalo. La juez fue promovida a la Corte Tercera de Apelaciones y no hay ningún juez a cargo. Cuando hablo con la secretaria, que le digo, mi representado tiene un problema en un diente, o tiene un problema de hemorroides, o tiene un problema respiratorio, me dice que tengo que dirigir mis peticiones al presidente del circuito judicial. Me pregunto yo, el presidente del circuito judicial no es parte dentro de este proceso. Entonces, son violaciones muy graves que hay que ir denunciándolas y estamos solicitando el apoyo justamente a esta ONG, al Foro Penal, para hacer denuncias a nivel internacional. Y por supuesto es evidente todo el trato que se le ha dado a mi representado, donde no se le permite inclusive su comunicación con el abogado. Es como me preguntan muchas veces, es un peón político, ¿no? Es un caso político porque no se pueden desvincular los elementos que llevaron a su detención hasta la fecha y no hay ninguna explicación. Cada vez que se fija una audiencia se difiere. En este momento no hay fecha cierta, siquiera de una próxima audiencia preliminar. O sea, hay una denegación de justicia total, violación a todos sus derechos, a la tutela que el Estado le debería otorgar a estos dos ciudadanos. Ellos dos están en el SEBIN, o sea, la esposa y él. Sí, están los dos en el SEBIN, obviamente en celdas separadas, ella en la parte femenina, él en la parte masculina. ¿Han hecho algunos contactos con autoridades estadounidenses sobre este caso? ¿Hay algún tipo de acompañamiento? Por supuesto, la embajada americana, como es normal, es un ciudadano americano, está en contacto siempre, solicita las visitas y está en contacto conmigo como abogado para saber cuál es la prosecución, o sea, cómo va la causa. Siempre se comunican, me piden reportes para saber el estado es un ciudadano norteamericano. ¿Entre cancillerías no hay contacto entre las autoridades estadounidenses y las venezolanas sobre este caso? La familia ha hecho contactos a nivel internacional, ha tratado de mediar y solicitar, pero la respuesta ha sido muy corta, o por lo menos a nivel de embajada no conozco la información porque es una información privada. O sea, simplemente yo les comunico como abogado de la causa que llevo cuál es el estatus de esa causa y cuál es la situación del ciudadano Joshua Hall. ¿Desde cuándo usted no lo ve y cómo es su situación de salud? Porque tu familia había denunciado hace unos meses que había perdido mucho peso, ¿no? O sea, ¿cómo se encuentra en este momento? No lo veo hace aproximadamente 3 semanas. El lunes pasado no se me dejó entrar a la sede del SEBIN. En este momento padece de un problema dental. No me permiten traslados porque me dicen, o sea, no hay traslados porque no hay insumos, pero es que no se le puede solicitar a ningún juez el traslado y el juez tiene que autorizarlo. Inclusive hice la solicitud de poder llevar a un odontólogo privado y hasta la fecha no tengo respuesta. Entonces se me informa que yo tengo que hablar con el presidente del circuito para poder acordar que él sea trasladado a un hospital. En una oportunidad el señor Joshua Hall estuvo muy mal con un problema respiratorio y fue trasladado a la sede del hospital militar y fue rechazado en el hospital militar porque él no era ciudadano, no era miembro de las Fuerzas Armadas. O sea, se le negó el derecho a la salud indistintamente
de su estado en el que se encontraba. Él ha tenido varios padecimientos, él ha tenido un cálculo en los riñones, después tuvo un problema de hemorroides, después tuvo un problema respiratorio, ha tenido varias crisis de salud importantes que en diferentes oportunidades se ha solicitado la intervención de la Dirección de Derechos Fundamentales, es conocido por la Defensoría del Pueblo y por el Tribunal. Nosotros estamos analizando incorporarlo, como lo dije, a la lista de presos políticos, todavía no está incorporado específicamente. Ahora bien, las circunstancias para considerar un preso político, que por lo tanto que existe una real, es decir, preso, nosotros lo estamos calificando como rehén político porque los extranjeros normalmente no los incorporamos como preso político específicamente, ya que no son amenazas del Estado o para el gobierno como tal. Pero rehén político básicamente es una nueva calificación que estamos incorporando de preso político. ¿Qué hace que tú califiques un caso como preso político? No solo la detención arbitraria, porque evidentemente que hay una violación a los derechos humanos y por eso estamos atendiendo el caso. No hay duda de violación a los derechos humanos, no hay duda de violación al debido proceso, no hay duda de violación al derecho a la defensa. Pero eso no necesariamente califica a alguien como preso político. ¿Qué es lo que hace calificarlo? Cuando el gobierno utiliza el caso con fines políticos específicos. Antes de que esta persona se conociera los elementos de convicción para determinar que si realmente había poseído armas o no de guerra, antes de que incluso la fiscalía hubiese dicho a nada, antes que ni siquiera haya habido, como al día de hoy no lo ha habido, una audiencia preliminar para determinar si comienza un juicio o no, ya el gobierno públicamente presentó videos, presentó ya acusaciones y determinó una condena previa por parte del Ejecutivo, al menos pública, utilizando a esta persona como supuesto terrorista, como supuesto espía, etcétera, etcétera, etcétera. Eso hace ver que hay una intención política detrás de él, sin duda alguna, por parte del gobierno nacional, porque si no, no se hubiese hecho la narrativa y creado todo este esquema propagandista detrás de él, y acompañado a que está en el SEBIN y acompañado a la evidente intención de retardar el proceso y de violar su debido proceso y el derecho a la defensa, consideramos que muy probablemente esta persona la incluyamos como dentro de nuestra lista de presos políticos. Y a su esposa Tamara Candelo, que además es nacional venezolana. Hay que recordar que Amnistía Internacional solo había calificado a 2 personas como presos de conciencia, que son Rosmi Montilla y Leopoldo López. Al día de hoy en el informe de Amnistía Internacional se incluye, por cierto, se hace referencia sin todavía definirla, la lista del Foro Penal de Presos Políticos y la toman en consideración, incluso se refieren concretamente a los más de 100 presos políticos que existen en Venezuela. Eso es importante. Por primera vez Amnistía Internacional la hemos enfocado concretamente en el tema de la encarcelación. El día de hoy, por cierto, tuvimos Gonzalo y mío, porque estuvo reunido con la representante de Latinoamérica de Amnistía Internacional, donde le presentamos pues la lista ya detallada de los presos políticos. Creo que, pero este es el último informe, pero no hay que obviar algo que para mí fue más importante que el informe reciente de Amnistía. Fue una declaración que hizo Amnistía en enero, 14 de enero de este año, en relación con las detenciones que ocurrieron en enero. Y por primera vez, y eso para mí es más importante que cualquier cosa, Amnistía Internacional, que es una organización de derechos humanos muy reconocida internacionalmente en muchos organismos, expresa que en Venezuela existe un patrón de conducta sistemático de encarcelación de personas con fines políticos. Y eso es lo más importante que aquí debemos tomar en cuenta, ya que eso califica de conformidad con el artículo 7 del Estatuto de Roma, que esto es un crimen, que lo que se está cometiendo en Venezuela con los presos políticos es crimen de lesa humanidad. Eso es algo que nosotros como Foro Penal lo hemos venido reiterando, pero ahora lo dice una organización internacional. Y yo creo que allí está el punto de ese informe, además de todas las consideraciones que evidentemente se encuentran en el mismo, que podemos discutirlo porque un poco toma varios elementos. Pero en lo que respecta concretamente a nuestro tema, que es el tema de la encarcelación política sistemática, Amnistía ha tomado en cuenta esto y lo califica y lo analiza y lo identifica como nosotros así lo hemos hecho. A mí no me consta concretamente, sin embargo, hemos leído noticias, o sea, que han salido publicadas en Venezuela no, pero en medios internacionales, donde en alguna oportunidad, por noticias, repito, el secretario de Estado, el secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, habló en República Dominicana con Nicolás Maduro, supuestamente para la liberación de este individuo, Joshua Holt. Sabemos por noticias
que en las visitas del representante político del Departamento de Estado, Tom Shannon, según las noticias lo han dicho, repito, no nos consta, han tenido conversaciones en relación con la liberación de este ciudadano americano. El hecho es que no es la primera vez de la utilización de un ciudadano de otro país como rehén político y como esquema de transacción o de negociación para algún beneficio que no sabemos cuál es, pero eso sería algo que ya habría que determinarlo. El ejemplo de Cuba, de la utilización de estos ciudadanos americanos como rehenes políticos, es un ejemplo que también está allí pues, en la historia. Y lo que nosotros hemos analizado y algo que hemos identificado es que estos ejemplos de regímenes autoritarios, dictatoriales, como el caso cubano y chino, han venido siendo utilizados en Venezuela de una manera, en diferentes ejemplos, ¿no? Abogado Romero, también tienes información sobre la decisión que tomó una fiscal hace unos días, la convocatoria que realizaba Voluntad Popular, el Partido Voluntad Popular, sobre el uso o el manejo de algunos drones, y que por no dictarle privativa de libertad a estas personas que estaban siendo investigadas, la jueza renunció a ese caso. Sí. ¿Tiene el foro tener conocimiento? Tenemos conocimiento, no podemos hablar con detalle, tenemos un conocimiento bastante directo del caso, estamos analizándolo. Y evidentemente es un caso grave, pero no es el único. Pasó igualmente con 2 jueces en el estado Táchira. Hubo otro caso de la toma por parte del SEBIN de los tribunales de Anzoátegui, porque las decisiones que se estaban tomando no eran las decisiones que el SEBIN quería, pareciera, o al menos así es lo que se ha venido denunciando. Esto, si es así, repito, no somos órganos de investigación. Yo creo que la Fiscalía debe investigar esto porque ha estado en el lugar donde han ocurrido estos hechos. Los fiscales han estado ahí presentes y yo creo que es el momento que la fiscal se exprese sobre estas arbitrariedades que se están cometiendo por parte del Poder Ejecutivo a cargo de los organismos policiales que dependen del Poder Ejecutivo. Si hay un órgano policial que depende directamente del Poder Ejecutivo y de la Vicepresidencia de la República, es el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Yo creo que ya es el momento, para no hacerse cómplices, que el Defensor del Pueblo y la Fiscalía se pronuncien públicamente sobre esta situación, que es algo que escapa por completo, inclusive el respeto hasta de las formas que al menos antes se respetaban. Y es una situación que para nosotros representa, como decía anteriormente, un aumento cualitativo de la represión. Ya no solo es el aumento de los presos políticos, sino una represión ya descarada, desenmascarada. Y eso creo que no hay manera. Yo le hacía hace poco referencia al Defensor del Pueblo en un mensaje de Twitter sobre esa situación, por ejemplo, de las personas que no han sido liberadas teniendo boletas de excarcelación, y le envié la fotografía de la boleta de excarcelación. Oye, cuando yo veo que el Defensor del Pueblo responde cualquier mensaje de Twitter que le hacen, inclusive hasta tonterías que le colocan, y a esa respuesta con la boleta de excarcelación en la mano fue incapaz de responderla. Yo creo que se están haciendo cómplices definitivamente o encubridores de una situación muy grave que está ocurriendo en el país y que es imposible taparla. Es decir, antes por lo menos decías que había una decisión judicial. Ahora estás diciendo que el organismo policial de inteligencia que tiene la mayoría de los presos políticos encarcelados, pues simplemente obvia el cumplimiento de órdenes judiciales.